Son las 10:16 de la mañana. Llegó el momento de las entrevistas con nuestros invitados, con especialistas. Nos acompaña el economista Kevin Matos, además analista de crédito y especialista en negocios. Vamos a estar hablando sobre la estabilidad cambiaria, sobre la situación económica, macroeconómica del país. Y es que en un contexto, vamos a decir, fue noticia y es noticia, durante el mes de junio, este mes comenzó con una intervención cambiaria de $68 millones en una semana corta, tras el feriado bancario, que recordemos fue el lunes 3, en un contexto donde se mantiene la estabilidad cambiaria con incrementos mínimos del tipo de cambio oficial y un retroceso en el mercado informal. Pero vamos a traducir esto con el especialista, con nuestros amigos oyentes. Recuerden que una intervención cambiaria ocurre cuando están ocurriendo fenómenos dentro de la economía que pueden poner en riesgo un mercado financiero, y en este sentido vamos a conocer la realidad por parte del especialista. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación el día de hoy a esta entrevista. Para iniciar, esta semana hemos hablado mucho, se ha divulgado en las noticias el tema de la depreciación que hemos visto en el tipo de cambio, en el mercado cambiario, porque en el mes de mayo, al cierre, tuvimos una variación, la brecha entre el tipo de cambio paralelo con el Banco Central de Venezuela llegó a un 10%. Es primera vez que en el año, en los últimos 5 meses, hemos visto una ampliación de la brecha a este nivel de un 10%, por lo cual vemos allí cómo estos incrementos en las brechas distorsionan los mercados cambiarios. Cuando hablo de los mercados cambiarios, hablo del mercado oficial, que es el Banco Central de Venezuela, y el banco paralelo, el mercado paralelo, que son ese mercado negro que, como hemos venido trabajando y el sector privado ha venido trabajando y que no debería existir. Que no debería existir, pero debido a las limitaciones y a las restricciones que existen en el mercado oficial para adquirir estos dólares, los privados se voltean a adquirir o a demandar una mayor cantidad de dólares en el mercado paralelo. Lo que hemos visto en este segundo trimestre del año es una ampliación en el gasto público, por eso estamos viendo esta variación, esta distorsión que se está viendo, ya que en el primer trimestre, en el mes de febrero, los niveles de inflación llegó a menos 0.5%. Muchos hablaron de que fue un proceso deflacionario. Yo eso en mis redes sociales lo comuniqué, de que no era una deflación, ya que para que exista una deflación tiene que mantenerse cifras negativas por más de un año, que es el tiempo básicamente predeterminado, para hablar ya de que existe una deflación. En Venezuela eso no existe. En Venezuela seguimos con una inflación sumamente alta. En el año 2022 salimos técnicamente del proceso hiperinflacionario. Este año, seguimos parte de las políticas monetarias y del tipo de políticas cambiarias que ha mantenido el Estado. Ha venido desacelerando el ritmo de la inflación. Por otro lado, en la política impositiva, política fiscal y en el gasto público se ha mantenido una disciplina fiscal, como llamamos nosotros los economistas, por lo cual ellos han venido desacelerando los niveles de inflación y han venido controlando o estabilizando el mercado cambiario. Bueno, vamos a decir que según el Banco Central de Venezuela y algunos especialistas, existía como una estabilidad, vamos a decir, en el ámbito cambiario, vamos a decir, del cambio oficial, ¿ok? Que duró varios meses por encima del paralelo que ya recordamos no debería existir. Pero en esta semana, y usted lo notará, el tipo de cambio oficial descendió. Así es. Ok, entonces, ¿cuál es ese fenómeno dentro de la economía venezolana que generó que se tomara la decisión de realizar una intervención cambiaria? Sí, por supuesto. Fíjate que, como lo mencionaste al principio de la conversación, se habla de que parte del costo que ha tenido el Estado
para mantener estable el mercado cambiario en lo que va de año han sido alrededor de un poco más de 1.600 millones de dólares en lo que va de año. Cuando comparamos eso con el año 2023, vemos que para la misma fecha, el año 2023, el costo fue de 1.900 millones de dólares. Entonces, vemos cómo este año hay una reducción en la cantidad de divisas que ellos inyectan en el mercado cambiario para mantener estable el tipo de cambio. Y esto es por la desaceleración en el ritmo de la inflación. Tenemos que recordar que en Venezuela hay un encaje legal, se ha mantenido el encaje legal, eso ha secado el mercado crediticio en Venezuela, por lo cual el ritmo de crecimiento económico de la actividad económica en su totalidad en Venezuela es mucho más lento de lo que debería, ya que con la existencia de créditos, eso daría para un crecimiento mucho más amplio y mucho más acelerado de la actividad productiva, que es lo que nosotros estamos viendo con preocupación, porque a pesar que hay indicadores muy positivos, como es el tema de la desaceleración, de la estabilidad del tipo de cambio, que eso nos da certidumbre para realizar planificaciones financieras a futuro. Por otro lado, estamos viendo un sector productivo que lamentablemente, debido al bajo consumo, al tema salarial, que eso por supuesto ha impactado a los trabajadores, ha impactado el nivel de venta, el volumen de ventas del sector privado, vemos cómo ha venido creciendo a un ritmo mucho más lento la actividad económica. Hemos visto una demanda agregada mucho más reducida, se ha desacelerado un poco más, debido también al tema de la política fiscal que se ha mantenido con el incremento en el nivel de impuestos, por ejemplo, lo que se está cobrando para los pensionados, que es el 9%, una alicuota que por supuesto distorsiona mucho más el mercado y no permite que la empresa privada pueda mantener un mayor margen de utilidades. Bueno, y que lamentablemente en economía representa un gasto público, pero necesario, y que hay que reforzar y que hay que buscar las políticas macroeconómicas adecuadas para que esto no afecte la vida económica del país. Estamos conversando con Kevin Matos, economista. Vamos a una pausa musical y en breve vamos a estar conversando, porque en Venezuela no existe no hay una reforma monetaria que se acepte la moneda norteamericana, y esto puede influir en muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestra coyuntura. Son las 10:24. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. En el aire con Antonio Di Giampaolo. De 2 a 4 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre.
Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. En el aire con Antonio Di Giampaolo. De 2 a 4 de la tarde. Circuito Éxitos. 10 y 28 minutos de la mañana conversamos con el economista Kevin Matos. Y bueno, le comentaba a nuestro invitado como especialista en este ámbito que en Venezuela no se ha dado una reforma monetaria. O sea, el bolívar es nuestra moneda oficial. Sin embargo, podemos decir que hubo puntos positivos en este primer trimestre del año en la economía y sí hasta la banca pública y privada se le ha permitido facilitar el acceso de los venezolanos a divisas sin que ocurra ese mayoreo, ese cambio en la calle de manera informal. Hay una formalización, vamos a decir, aunque no se acepte al dólar. ¿Ok? ¿Usted considera que en Venezuela debe darse una reforma monetaria o cuáles fueron esas variables que llevaron a la economía reciente a mejorar sus puntos positivos o a tener puntos positivos y qué ha ocurrido? Que bueno, esto está cambiando durante esta semana. Sí, por supuesto. Parte de lo que ha venido ocurriendo en la economía venezolana, por ejemplo, en esa burbuja que vivimos en el año 2022, fue por esa... se permitió de cierta forma esa dolarización de facto porque no hubo una dolarización oficial en Venezuela. Pero pienso que esas políticas debe profundizarse porque en Venezuela, a mi opinión, a mi criterio, considero que parte de lo que debería profundizarse en Venezuela es un sistema bimonetario que permita la circulación del dólar como también la circulación del bolívar. Obviamente, por obvias razones ideológicas... Con reconocimiento oficial. Por reconocimiento oficial. Eso el gobierno no lo va a permitir. Parte de lo que ellos han venido hablando este año es el tema de desdolarizar la economía. Y continúan como una propuesta, de hecho. Y es parte de la planificación que ellos tienen con el tema monetario en Venezuela. Pero considero que con un sistema bimonetario que se permita la circulación de bolívares como dólares, eso permitiría una mayor oxigenación a la economía venezolana, pero también permitiría una mayor desaceleración del ritmo de inflación. Por supuesto, eso no es la realidad, parte de lo que ha venido implementando el gobierno a través del Banco Central y del el Ministerio de Economía, la parte fiscal. Bueno, no van en ese sentido. Sería lo ideal, pero no van por ese sentido. Entonces, parte de lo que ellos parte de los resultados de la desaceleración de la inflación ha sido por el mantenimiento del encaje legal, ha sido por la disciplina fiscal que ha mantenido. Actualmente, este año ya ellos prevían
un aumento del gasto público, sobre todo para este segundo trimestre del año, ya que estamos en un proceso, el 28 de julio, un proceso electoral, por lo cual ya estábamos esperando, y el sector privado también, una mayor ampliación del gasto público y, por supuesto, a su vez, un mayor crecimiento, un mayor aumento en el consumo. Claro. El responsable de la política monetaria en nuestro país es el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo es el responsable de la política fiscal. Pero en nuestro país hemos visto algunos anuncios por parte del Ejecutivo, de hecho, vamos a afirmar, según los especialistas, que toma decisiones que le corresponden al principal ente financiero, que es el Banco Central de Venezuela. Desde Cadivi, luego Sencoex. Bueno, ¿cómo su sugerencia como analista, tomando en cuenta el contexto político de campaña electoral, ya vienen las presidenciales, estos puntos negativos que están surgiendo, porque el Banco Central de Venezuela había recuperado la cantidad de divisas que se habían fugado? ¿Cuál es su análisis? Sí, bueno, parte de esta recuperación ha sido por esta reactivación, un poco más, el impulso que ha tenido el sector petrolero, que es clave en la economía venezolana. Y desde el levantamiento de sanciones en noviembre de este año, del año pasado, perdón, hasta el primer trimestre de este año, eso permitió un mayor impulso de la actividad económica, ya que representa el 20% de... O sea, que las sanciones se afectan a la economía de todos los venezolanos. Así es, las sanciones afectan, incide, por supuesto, en la actividad económica venezolana, pero parte del dinamismo de la economía, de ese 70-80% de la economía, es el sector no petrolero. En el sector no petrolero, por supuesto, hay mercados que son mucho más beneficiados que otros. La economía venezolana, lamentablemente, se encuentra en estos momentos en un proceso donde las empresas tecnológicas y las manufacturas han tenido que migrar al sector básico de alimentos, de salud. Hay un sector tecnológico, que es el tema telecomunicaciones, que sí han tenido un buen rendimiento en Venezuela. Y por otro lado, el sector de higiene y cuidado personal. Estos serían los sectores favorecidos en la economía venezolana, pero hay otros sectores que lamentablemente no han sido tan favorecidos, como el sector textil, el sector construcción, entre otros que lamentablemente el volumen de ventas ha disminuido de una manera importante. Bueno, muchísimas gracias a nuestro economista invitado, Kevin Matos. Él es analista de crédito y especialista en negocios. Sus redes sociales para que lo sigan y usted pueda seguir conversando sobre esta pregunta que le hice en este contexto tan importante. Muy bien, mis redes sociales en Instagram y en X es Kevin Matos 7, para que me sigan por allí. Yo, sobre todo en X, siempre estoy publicando y dando mis opiniones sobre el contexto económico a finales de mes, pero también en cualquier política económica que se implemente. Siempre bienvenido. Son las 10:34.